En este seminario, enfrentando la deuda, la bancarrota y además vamos a discutir las varias opciones cuando uno no puede pagar sus deudas. Hay varias personas notables que se han declarado en bancarrota, presidentes como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, empresarios como Henry Ford, Walt Disney, actores, músicos, deportistas, autores y artistas. Es algo que mucha gente ha hecho. Cuando alguien ya no puede pagar sus deudas, hay tres opciones. Primero, hacer nada. Segundo es consolidar y resolver deudas. Y luego vamos a discutir cómo archivar la bancarrota y cómo funciona ese proceso. La primera opción, como dije, es de hacer nada. Y a veces la mejor acción que uno puede tomar es hacer nada. En cada estado hay un estatuto de limitaciones, en inglés Statute of Limitation, y eso es la fecha fija para hacer una demanda de una deuda. En California, el estatuto de limitaciones para la mayoría de las deudas es 4 años desde la fecha del impago. Normalmente eso quiere decir la fecha de su último pago. Sin embargo, este estatuto de limitaciones o fecha fija para hacer una demanda, eso no cambia si un acreedor vende la deuda a una agencia de colección porque se basa en su último pago. Y en California, los acreedores ya no pueden demandarlo después de que vence el estatuto de limitaciones. Y esas deudas, sin embargo, pueden aparecer en sus reportes de crédito hasta un máximo de 7 años desde la fecha de impago. Y eso es independiente del estatuto de limitaciones. Pero ¿qué pasa si le hacen una demanda? Si usted recibe una demanda, una opción es archivar una respuesta, pero no es requerido. Si usted no presenta una respuesta, el acreedor ganará la demanda sin ir a juicio. Se llama un fallo por incumplimiento o en inglés un default judgment. Pero usted no irá a la cárcel. Aun si usted presenta una respuesta, es probable que el acreedor va a ganar. Y eso es porque la demanda es para determinar si usted debe la deuda, no si puede pagar la deuda. Tiene que ver simplemente con si es su deuda o no. Y archivando una respuesta solamente podría demorar lo inevitable en la mayoría de los casos. Pero presentar una respuesta sí puede ayudarle si usted tiene una defensa válida, tales como el estatuto de limitaciones ha expirado o la deuda fue incurrida por robo de identidad, etc. ¿Qué pasa si el acreedor gana, si recibe el fallo? Pueden cobrar la deuda por un embargo de su sueldo de hasta un 25%, pueden sacar dinero de sus cuentas bancarias y la otra opción que pueden hacer es colocar un gravamen, que es un lien, sobre su casa. Y un gravamen es un derecho legal para tomar propiedad como un automóvil o una casa que se utiliza como colateral para garantizar una deuda. Es decir, el lien es el derecho de sacar si uno deja de pagar. Vamos a hablar ahora acerca de la clase de gente que es a prueba de juicio y en inglés se llama judgment proof. Y eso quiere decir que sus ingresos y sus bienes están protegidos aunque el acreedor gane el caso. Alguien que es a prueba de juicio tiene protecciones. Un ejemplo sería alguien que gana el salario mínimo o quien recibe ingresos protegidos como del seguro social y que no tiene muchos bienes de mucho valor. Alguien así es a prueba de juicio, judgment proof, y es posible que usted no necesite declararse en bancarrota si es a prueba de juicio. Pero algo que tomar en cuenta es que si tiene un cambio de ingresos, puede ser que ahora mismo usted es a prueba de juicio, judgment proof, porque está desempleado o temporalmente discapacitado, pero puede que usted enfrente embargos de sueldo o colocación de un gravamen sobre sus cuentas bancarias
si empieza a trabajar de nuevo. Si usted es a prueba de juicio, puede enviarles cartas a sus acreedores, que se llaman cartas de cease and desist o de no contact, que ordenan que sus acreedores paren de contactarse con usted para cobrar una deuda. Tienen que parar la comunicación oral y escrito con usted. Y puede enviar esas cartas por correo certificado con un recibo de vuelta, es decir, return receipt, para demostrar que los acreedores las recibieron. Pero aunque envíe esas cartas, todavía se deberán las deudas. Eso significa que las deudas todavía aparecen en sus reportes de crédito y los acreedores todavía pueden archivar una demanda contra usted por no pagar esa deuda. Si un acreedor le hace una demanda y gana, todavía se pueden incluir esas deudas en la bancarrota si no puede resolverlas o acordar un plan de pagos. Otra opción para lidiar con sus deudas es la consolidación o resolución de deudas. Siempre puede llamar a sus acreedores para intentar de acordar un plan de pago o de resolver las deudas. Usted mismo lo puede hacer sin tener que pagar a alguien. Pero si usted ha acordado un plan de pago, es importante siempre obtener esos planes de pagos o resoluciones por escrito antes de hacer un pago. Y debe tomar en cuenta también que con consolidación, resolución de deudas, hay muchas compañías fraudulentas que ofrecen esos servicios. Tenga cuidado si es una estafa o si es una compañía válida. La consolidación y la resolución de esas deudas son una forma de evitar la necesidad de declararse en bancarrota. Y una consolidación de deudas, como funciona, es si usted tiene varias, por ejemplo, tarjetas de crédito que no puede pagar. Hay organizaciones que contratan con las compañías de tarjetas de crédito y en vez de pagar cada una de esas tarjetas, usted hace solo un pago a esa compañía. Es una compañía sin fines de lucro, es decir, un non-profit. Y esa compañía luego distribuye los pagos a sus acreedores y pueden bajar los intereses muchas veces y normalmente dentro de 5 años habrá pagado toda la deuda. Pero es una forma de posiblemente bajar el monto mensual que usted tiene que pagar. Como es un pago y como están bajando los intereses, puede ser para ciertas personas una solución. Vamos a hablar de 2 tipos de bancarrota que son los tipos más comunes para los individuos. El capítulo 7 es el tipo más común. Entre capítulo 7 y capítulo 13, digamos que 80% de la gente archiva el capítulo 7, solo 20% toman ventaja del capítulo 13. El capítulo 7 elimina la mayoría de deudas no aseguradas. Eso es decir, deudas sin respaldo, sin colateral. Por ejemplo, una tarjeta de crédito es una deuda no asegurada porque no hay ningún colateral que esa compañía le puede quitar si no paga. Y es lo mejor para personas con pocos bienes valiosos y los deudores usualmente mantienen todo o la mayoría de lo que tienen. Y el caso típico de capítulo 7 dura entre 4 y 6 meses. En la otra mano, el capítulo 13 es un plan de pago. Es algo parecido a la consolidación de deudas, pero bajo la protección de la Corte de Bancarrota. Y en el capítulo 13 uno puede pagar algunas o todas las deudas durante un plan de 3 o 5 años. Y normalmente es para personas con altos ingresos, pero también se puede ponerse en un plan de pagos o plan de restauración de pagos perdidos de un carro o una hipoteca. Si está atrasado en los pagos de una deuda asegurada como un carro, una casa, el capítulo 13 le permite ponerse al día con esos pagos durante 5 años. Mientras está haciendo esos pagos, usted recibe la protección de la bancarrota. Y otra cosa que puede hacer con el capítulo 13 es mantener bienes valiosos que perderían en una bancarrota del capítulo 7. Si usted tiene algo muy valioso que no puede conservar en el capítulo 7 porque tiene, digamos, 20,000 demasiado valor más de lo que puede proteger,
En vez de hacer un capítulo 7 donde puede perder esa cosa, usted puede hacer una bancarrota de capítulo 13 donde usted paga ese mismo monto, el 20,000 de exceso de valor durante 3 o 5 años, y de esa forma usted puede guardar o conservar esa cosa valiosa que de otra forma usted pierda si se archiva un capítulo 7. Si alguien califica para el capítulo 7, normalmente es la mejor opción porque dura solo 4 o 6 meses. Es mucho más rápido que el capítulo 13, que puede durar entre 3 y 5 años. Vamos a hablar ahora acerca de los pros y contras de la bancarrota, porque hay mucha información incorrecta, digamos, acerca de bancarrotas. Yo quisiera clarificar los beneficios y las contras. De pro puede eliminar todas o la mayoría de sus deudas no aseguradas, es decir, unsecured debts, como tarjeta de crédito. Le provee un nuevo comienzo, un fresh start, y puede recuperar pronto su crédito. Al archivar la bancarrota, inmediatamente pone fin a la mayor parte de las actividades de colección, de embargos de ingresos y gravámenes sobre esas cuentas bancarias. En contra, la bancarrota queda en sus reportes de crédito por 10 años y es posible que los deudores que archiven la bancarrota tengan dificultades obtener crédito o alquilar por un tiempo y puede que su crédito sea impactado negativamente por un tiempo. Hay ciertas deudas que todavía se deben después de la bancarrota y esos incluyen impuestos sobre sus ingresos, pero sí hay excepciones para impuestos viejos, pero tendría que hablar con un abogado de impuestos para determinar en su caso particular si califica. Otra deuda que todavía se debe después de la bancarrota sería deudas vencidas por la manutención conyugal o de menores. También permanecen los préstamos estudiantiles y hay una excepción para dificultades indebidas, en inglés se llama undue hardship, y las multas de tráfico y la mayoría de multas gubernamentales usted va a deber todavía después de la bancarrota. Y ahora vamos a hablar de procedimientos adversarios. Es cuando un acreedor cree que alguien en la bancarrota ha incurrido una deuda por fraude. El acreedor puede tratar de prevenir que esa deuda sea eliminada. Y para hacerlo, un acreedor tiene que archivar una demanda en la corte de bancarrota y esa demanda se llama un procedimiento adversario, en inglés adversary proceeding. Es cuando alguien ya archivó una bancarrota y después, mientras está abierto el caso, un acreedor está tratando de prevenir la descarga de una deuda. Pero tales demandas son raras y tienen que archivarse dentro de los 60 días después de la primera junta de los acreedores, o es decir, más o menos 90 días después de que archive la bancarrota. Es la fecha límite para archivar ese tipo de casos. Otra cuestión es ¿qué puedo mantener si me declaro en la bancarrota de capítulo 7? Es decir, voy a perder algo de mis bienes. La buena noticia es que la mayoría de las personas que se declaran en bancarrota de capítulo 7 sí pueden mantener todo lo que tienen. Algunas personas pueden perder bienes muy valiosos, tal como una casa con mucho valor neto, o en inglés equity. Hay protecciones bajo la ley que se llama exenciones o en inglés exemptions y esas exenciones determinan lo que usted puede mantener en la bancarrota. Y esas protecciones varían por estado y protegen cosas como joyería, ropa, bienes domésticos, etc. La exención comodín o en inglés wild card puede proteger más de $30,000 de bienes adicionales, más allá de la protección de joyería, ropa, etc. Antes de conceder la bancarrota, tiene que determinar si es elegible para archivar una bancarrota. Si en el pasado usted recibió una descarga de capítulo 7, tiene que esperar 8 años entre las fechas de archivar para ser elegible para una descarga. La segunda cosa, usted tiene que determinar
cuáles exenciones usted puede usar. Y a menos que haya vivido en California continuamente por 2 años, puede que necesite usar otras exenciones. Y también hay requisitos de residencia. Si acaba de moverse al Distrito Central de California, y eso es la mayoría del sur de California, menos los condados de San Diego y Imperial, o el área de San Diego. Si acaba de moverse al sur de California, menos San Diego, puede que necesite esperar para archivar su petición hasta que haya vivido en el distrito por lo menos 91 días. Si acaba de moverse de otro estado y quiere archivar una bancarrota, lo más fácil es de esperar 91 días y luego puede archivar. Si hay alguna razón que tiene que archivar ahora mismo, pero acaba de moverse, tendría que ir al lugar de donde se mudó y archivar una bancarrota ahí. Por eso es mucho más fácil simplemente esperar los 91 días. Otra parte de la elegibilidad es la prueba de medios, es decir, en inglés, means test. En esa prueba, usted va a determinar si el promedio de los ingresos de su hogar durante los 6 meses antes de archivar es menos que el ingreso mediano del Estado basado en el tamaño de su hogar. Pasa la prueba de medios. Pero si sus ingresos están más que el ingreso mediano del Estado, está sujeto a la prueba de medios. Y el ingreso mediano significa que 50% de la gente gana más y 50% gana menos. Y si la prueba de medios demuestra que tiene demasiados ingresos disponibles, es posible que tenga que utilizar el capítulo 13 en vez del capítulo 7. Cualquier compra por tarjeta dentro de los 90 días antes de archivar una bancarrota y adelantos de efectivo de los 70 días antes de archivar pueden llamar la atención negativamente. Si usted recientemente ha usado sus tarjetas o si sacó anticipos, puede ser que necesites esperar 90 días para archivar su petición. Y también cualquier compra por crédito que no intente pagar se considera fraude y puede que no se puedan absolver. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo preparar los formularios. La primera cosa es que hay que tomar un curso de consejo de crédito. Y es un curso que puede tomar por internet. Dura normalmente 1 hora más o menos y tiene que tomarlo no más de 180 días antes de archivar su petición. Y el proveedor le enviará un certificado, el cual imprimirá y archivará con el otro papeleo. También es posible que necesite prueba de sus ingresos o información acerca de sus ingresos. Y usted debe juntar sus recibos de sueldo u otras pruebas de ingresos de usted y su cónyuge, si es casado, de los 6 meses antes de la fecha en que se presentó la petición. También cuentas y cartas de cobranza. Simplemente necesita copiar las direcciones y los saldos y nada más póngalos en los formularios de bancarrota. Un concepto muy importante en la bancarrota es que debe listar todas sus deudas. Usted no puede escoger qué deudas quiere incluir en la bancarrota, o todo o nada. Puede obtener sus reportes de crédito para asegurarse que todas sus deudas estén listadas. También debe juntar sus declaraciones de impuestos o si usted no tiene que archivar impuestos, nada más los totales de sus ingresos anuales de los últimos 2 años. También debe determinar sus ingresos y gastos mensuales y tiene que incluir nombres y direcciones de sus consignatorios. ¿Y dónde debe archivar los formularios? En nuestro distrito, que es el Distrito Central de California, y eso es la mayoría del sur de California, menos los condados de San Diego y Imperial. Es una corte muy grande, es un distrito muy grande. Y para determinar dónde debe archivar, vaya al website de la corte, que es el cacb.uscourts.gov y luego haga clic en Court Locator
ponga su código postal en el cuadro de búsqueda al lado izquierdo y haga clic en Search. Y basado en su código postal, archivará su petición en una de esas 5 cortes de bancarrota en nuestro distrito. En el centro de Los Ángeles, Santa Ana, Woodland Hills, Riverside y Santa Bárbara. Cuando usted vaya a la corte, ¿qué va a archivar? Usted va a traer un original y una copia para sus archivos de los siguientes documentos a la ventanilla de la corte de bancarrota. Lo más importante son los formularios con las firmas originales. También tiene que traer el certificado del curso de consejo de crédito, es el certificado de una página. Pruebas de ingresos de empleo, tales como recibos, sueldo, que usted recibió dentro de los 60 días antes de archivar la petición. También tiene que preparar una lista de direcciones escrita a máquina de todos los acreedores, cobradores de deudas y consignadores. La cuota de bancarrota, por el momento, la Corte acepta giros postales del Servicio Postal estadounidense, giro postal Money Order, y aceptan cheques bancarios, pero debido al COVID-19, por el momento no aceptan efectivo. También usted puede aplicar por una exención de pago o para pagar a plazos cuando presenta su papeleo de bancarrota. Después de archivar su papeleo, usted va a recibir su número de caso de bancarrota, la fecha y la hora de su junta de 341A, que también se llama el Meeting of Creditors o reunión de acreedores, y también va a recibir nombre, dirección y número de teléfono de su síndico del capítulo 7, este es el Chapter 7 Trustee. Después de archivar la petición, hay que enviarle a su síndico del capítulo 7 una copia, pero no la original, de su declaración de impuestos más recientes, por lo menos 7 días antes de su audiencia de 341. Y usted debe llevar una copia extra de su declaración de impuestos en caso de que el síndico no lo recibió. También hay que completar un curso de administración financiera por Internet. Y eso es distinto al curso que tomó antes de archivar. Hay 2 cursos, uno antes de archivar, uno después. Si tiene propiedad asegurada, tal como un carro, es decir, como secured debt, y quiere conservar el carro o la casa o lo que sea, hay que continuar haciendo los pagos después de archivar su petición. Puede que su acreedor pare de enviarles cuentas, eso es común. A veces cancelan pagos automáticos o le terminan el acceso por Internet. En tal caso, tendrá usted que hacer los pagos de otra manera, como por correo, teléfono o en persona, y debe guardar las pruebas de cualquier pago que haga. Después de archivar la petición, hay que completar el curso de Administración Financiera, Financial Management, por Internet. Y el proveedor del curso le enviará el certificado por correo electrónico, pero por una tarifa pequeña, ellos pueden archivarlo electrónicamente por usted. Y si no, usted será la persona encargada de archivar personalmente el certificado y el formulario correspondiente, que se llama el formulario 423. Si no presenta el certificado dentro de los 60 días después de la primera junta de acreedores programada, la Corte va a cerrar su caso y todas sus deudas van a regresar. Y entonces tendrá que pagar a la Corte $260 simplemente para abrir su caso para que pueda archivar el certificado y recibir una descarga de las deudas. Vamos a hablar un poco acerca de la reunión de acreedores, que también se llama la audiencia de 341A, que es la parte del código de bancarrota donde describen esa audiencia. Y por el momento, hasta 60 días después de que termine esa emergencia de COVID, van a continuar haciendo esas citas o reuniones por teléfono. En el pasado usted tuvo que ir
personalmente a la audiencia, puede ser en el centro de Los Ángeles, pero usted tiene que traer su tarjeta de seguro social original, identificación oficial con foto como una licencia de conducir, y usted tiene que mandar copias de esos al síndico de capítulo 7 antes de la audiencia para probar que es usted quien archivó la bancarrota. También debe tener en esa audiencia una copia de su papeleo de bancarrota, una copia de su declaración de impuestos más reciente y una libreta de notas y una pluma para tomar notas. En la audiencia usted puede llamar temprano, puede leer el folleto verde y completar el cuestionario si hay. El síndico lo juramentará y tiene que testificar honestamente. Después de la reunión de acreedores puede ser necesario hacer ciertas cosas. Por ejemplo, puede ser necesario proveer al síndico de capítulo 7 con cualquier información pedida y recomendamos enviarlo por correo certificado. Puede ser que le pide corregir los formularios si tienen errores. Puede ser que tendrá que atender más audiencias si se requieren. Si el síndico le dice que no tiene que atender una siguiente audiencia, confirme eso con el síndico antes de la fecha de esa audiencia. La corte puede desestimar su caso si no coopera con el síndico. Y luego, después de todo eso, hay que esperar la descarga o el discharge de deudas. Es una orden, una hoja de papel de la corte que dice que ya sus deudas van a ser canceladas. Y usted recibirá la orden de descarga dentro de los 2 o 3 meses después de su audiencia de 341. Pero puede contactar la corte si no lo ha recibido después de 4 o 6 meses. Es normal esperar 2 o 3 meses después de su audiencia sin recibir nada de la corte y después de 2 o 3 meses usted recibe la descarga. También usted es responsable de mantener su dirección vigente con la corte. Y si se muda antes de la descarga, tendrá que archivar un formulario con la corte para indicar su nueva dirección y debe guardar una copia de la orden de descarga, porque es posible que necesite una prueba de que recibió la descarga por si acaso un acreedor se comunica con usted.